Jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante, conocido con el nombre de hidrostática. En la parte de hidrostática nosotros vamos a plantear lo que significa reconocer, pues, sobre todo lo que es la densidad, lo que es la presión, y tres principios fundamentales que van a motivar que nosotros podamos estudiar bien lo que corresponde a los fluidos en reposo, ¿cierto? Entonces la parte de hidrostática, en esencia, es estudiar a los fluidos que están en reposo, ¿sí? Entonces, para nosotros va a ser de singular importancia, primero, establecer algunas propiedades que tiene la materia, que se van a cumplir en cierto tipo de cuerpos, de sustancias, y luego ver qué es lo que sucede con lo que ocurre con los fluidos, ¿sí? Entonces, voy a compartir la pantalla para poder hablar un poco más respecto a esto. Mira, vamos a, vamos a empezar entonces con el tema de hidrostática, ¿sí? Muy bien. El tema de hidrostática, como lo estaba mencionando, corresponde al estudio de fluidos en reposo, para posteriormente entrar a ver lo que es la hidrodinámica, que es también el estudio de fluidos, pero ya en movimiento. Entonces empezamos a ver. Hidrostática. Sabemos que la hidrostática es la parte de la física que estudia los fluidos en reposo, es lo que habíamos mencionado hace un momento. ¿Qué otra cosa más debemos de conocer respecto de la hidrostática? Pues reconocer bien este término importantísimo que es fluidos. ¿Qué significa un fluido? ¿Qué debo entender por un fluido? ¿Cuándo reconozco que estoy frente a un fluido? Pues bien, un fluido se puede reconocer de la siguiente manera, ¿sí? Dado que presenta tres características esenciales. La primera característica que presenta es adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? Entonces, mira, hay algunas sustancias que tú lo colocas en un recipiente y adoptan la forma de ese recipiente. Por ejemplo, el agua. Tú lo colocas dentro de un vaso y adopta la forma del vaso. Pero si tú lo colocas a esa misma agua, ¿no? A esa misma cantidad de agua, tú la colocas en una botella, pues adopta la forma de la botella, ¿no? Y la colocas en una olla, adopta la forma de la olla, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertas sustancias que adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Ahora, ¿esa es la única característica? No. La siguiente característica es que se esparcen libremente. ¿Qué significa que se esparcen libremente? Significa que cuando yo vierto esta sustancia, va a ocurrir que tú notas que esa sustancia pues empieza a esparcirse libremente, ¿no? ¿Sí? Eh, Su contenido no se queda en un solo sitio, sino más bien empieza a agrandarse, a adoptar, en este caso, a buscar, ¿no? Por dónde, por dónde ir, ¿no? Entonces, este tipo de sustancias, pues también las conocemos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el aceite, cuando tú echas aceite, este se esparce libremente. Muy bien, esa es una característica entonces de los fluidos, ojo, ¿ah? Y finalmente, una característica que es exclusiva de los fluidos en cuanto a que es en muchas direcciones, ¿no? Y este es que ejercen presión, ¿no? Pero ojo, en todas las direcciones, porque nosotros podemos indicar que también algunos sólidos ejercen presión, pero lo van a hacer en una sola dirección, ¿sí? En cambio, los fluidos lo ejercen en varias direcciones. Pero más o menos ya te he dado ejemplo de que el agua, el aceite, pues se esparcen y adoptan la forma del recipiente que los contiene. ¿Ejercerán presión? Pues claro, claro que sí, ¿no? El agua ejerce una presión sobre las paredes del líquido que lo contiene, ¿no? ¿Sí? Sobre las paredes, perdón, del recipiente que lo contiene, ¿no? Y lo mismo que el aceite también. Por lo tanto, ¿a quiénes vamos a denominar fluidos? Vamos a denominar fluidos a los líquidos y a los gases, en esencia, ¿sí? Ambos eh, pues son considerados fluidos porque presentan esas características que acabamos de mencionar, ¿sí? Obviamente los sólidos no, pues no, los sólidos no adoptan la forma del recipiente que lo contiene, ni tampoco se esparcen libremente, ¿sí? Ojo, los sólidos sí ejercen presión,
pero las dos características anteriores no las cumplen. Además, la presión que ejercen los sólidos va a ser, como mencionaba, en una dirección. Veamos ahora un concepto básico que va a ser sumamente importante que nosotros lo reconozcamos. Y este concepto importantísimo es el relacionado con lo que es la densidad. Mira, si yo tengo 1 litro de agua y también tengo 1 litro de aceite de oliva, puedo suponer inicialmente que ambos, ¿sí? Ambos, dado que son 1 litro, ¿no? 1 litro de agua, 1 litro de aceite de oliva, pues van a pesar, van a contener la misma masa. Puedo suponer eso, ¿no? Equivocadamente puedo suponer eso. Bueno, la única forma de salir de dudas de esta situación es cuando nosotros vamos a medir pues esto, ¿no? Vamos a, vamos a establecer una medida respecto de lo que es eh, la cantidad de masa que alberga el agua y que alberga el aceite. Empecemos por el aceite, mira. Tengo una balanza, entonces voy a colocar ese aceite ahí, ¿no? Y voy a notar que, mira, es menos de 1 kilogramo, es 0,92 kilogramos, es decir, 920 gramos. 900, cerca de 1 kilo, pero no 1 kilo todavía. 920 gramos, o 0,92 kilogramos. Oye, ¿y el agua también será igual? Entonces, cuando voy a medir la masa de agua, voy a notar que esta sí va a tener 1 kilogramo. Entonces, sí hay una diferencia, ¿no? Y esto es importante, ¿no? 1 litro de agua contiene 1 kilogramo de masa, alberga 1 kilogramo de masa, y 1 litro de aceite alberga 0,92 kilogramos de masa de aceite, ¿no? Pero surge esa pregunta, ¿no? ¿Por qué para un mismo volumen, pues las masas son diferentes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues esta es una propiedad sumamente importante que presenta la materia, ¿no? Y entonces a esta característica que presenta la materia nosotros le vamos a conocer con el nombre de densidad. Fíjate bien, densidad. La densidad es una magnitud escalar que relaciona la cantidad de masa que entra, que alberga determinado volumen, ¿sí? Se mide relacionando precisamente estas dos magnitudes, ¿no? Masa dividido entre volumen. Y su unidad va a ser pues el kilogramo por metro cúbico. Algunas veces vamos a encontrar esto en gramo por centímetro cúbico. Y para pasar de gramo por centímetro cúbico, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 1000. Multiplicamos a gramo por centímetro cúbico por 1000 y ya lo habremos pasado a kilogramo por metro cúbico. ¿Sí? Ahora bien, esta densidad, ¿cómo podemos notarla? Porque así como está escrita, bueno, es simplemente una fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Bueno, hay unas consecuencias observables de lo que es la densidad. Mira, las sustancias se van a ordenar en función de la densidad las de mayor densidad van al fondo y las de menor densidad van, en este caso, hacia arriba. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que el aceite, el de oliva, es de 920 kilogramos por metro cúbico y que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, cuando nosotros queremos mezclar el agua con el aceite, vamos a notar que uno flota encima del otro. Y debe cumplirse esto que nosotros estamos mencionando acá, ¿no? El de mayor densidad se va al fondo y el de menor densidad flota. Como tenemos acá las medidas, 920 es menor que 1000. Por lo tanto, 1000, que es el mayor, va al fondo y 920, es decir, el aceite, va en este caso arriba. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Ahora, veamos otra situación, un ejemplo. Tengo un líquido A, un líquido B y un líquido C. La densidad de A es 850, la de B es 1000 y la de C 789 kilogramos por metro cúbico respectivamente. Entonces, a ver, si nosotros ordenamos quién va en qué lugar determinado, pues veremos, ¿no? El más denso, es decir, el que vale más, el que tiene mayor valor, que en este caso sería B, ¿no? Va en este caso al fondo porque vale 1000. Ahí estaría. El que flota, en este caso, es el menos denso, que sería C. Y el que va en la parte intermedia, pues en este caso es A. Fíjate, se ordenan de este modo. ¿Ok? Claro, pero así como está, sigue siendo un poco de teoría, ¿no? Necesitaría yo ver
algo que me permita demostrar eso. Y precisamente este video me permite demostrar lo que estamos intentando mencionar, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartir contigo este video, ¿sí? Pero antes voy a permitir que se pueda escuchar el sonido, entonces acaba, ¿no? Veamos. A ver, ahí. Hola experimentores. Hoy día vamos a hablar acerca de la densidad, que es una palabra complicada que usan los científicos para explicar algo que en realidad es muy sencillo. Imagínate 1 kilo de plomo. Sería una pelota más o menos así. Ahora imagínate 1 kilo de plumas. Para juntar la cantidad de plumas necesarias para hacer 1 kilo, tendrías que juntar un automóvil, una casa completamente hecha de plumas. ¿Por qué pasa esto? Yo sé por qué. Porque las moléculas del plomo, que son esas partículas muy pequeñitas que están dentro de todas las materias, están muy concentradas. En cambio, las moléculas de las plumas están muy separadas unas de otras. Así es. Entonces, si le preguntan a alguien qué pesa más, 1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas, la respuesta es que pesan lo mismo, pero ocupan volúmenes diferentes. Lo mismo que pasaría si yo lleno una bolsa de arroz y una bolsa llena de algodón. Ambas ocupan volúmenes iguales, pero pesan distinto, porque el algodón es menos denso que el arroz. Entonces, ¿las cosas menos densas pesan menos que las cosas más densas? ¿Para un mismo volumen? Sí. Es decir, si te preguntan si una bola de plomo pesa más que una bola de plumas, sí, pesa más porque tienen densidades diferentes. Sin embargo, para que pesen lo mismo, cambiamos el volumen y a diferentes volúmenes los pesos se igualan. Para que te quede un poco más claro todo este enredo que hemos hecho acerca de la densidad, quiero que mires con atención los siguientes experimentos. Experimentor, fíjate en lo que tenemos encima de la mesa. Tengo aquí un vaso de laboratorio que tiene agua y aquí otro vaso de laboratorio que tiene aceite. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, voy a tomar unas gotas de colorante azul y las vamos a poner en el agua para que esté de color azul y podamos verla con claridad. Vamos a mezclar. Y ahora vamos a colocar todo el agua de color azul en el vaso que tiene aceite. Presta mucha atención. Mira lo que pasó. Como ven, el aceite está encima del agua. Después de todo lo que hemos hablado, ¿por qué crees que pasa esto? Si crees que el aceite es menos denso que el agua, estás en lo correcto. El aceite es menos denso y el agua es más densa. Lo que quiere decir lo siguiente. A volúmenes iguales, el aceite pesa menos que el agua. Por lo tanto, el aceite flota por encima del agua. Las sustancias menos densas flotan por encima de las más densas. Y ahora te lo vamos a demostrar con un experimento que involucra muchos más líquidos, así que presta mucha atención. Experimentor, presta mucha atención a lo que voy a hacer a continuación. Tengo aquí sobre la mesa una probeta graduada. Y lo que vamos a hacer a continuación es colocar en ella una serie de sustancias que tú y yo conocemos. Tenemos aquí miel, agua, aceite y alcohol. Y vamos a ir colocándolas una a una en la probeta. Empezamos por la miel. Muy bien. Ahora echamos la siguiente sustancia, el agua. Veamos lo que pasa. Como pueden ver, el agua se ha colocado encima de la miel. Eso significa que el agua es menos densa y la miel es más densa. Vamos con la siguiente sustancia. Aceite. Ahora el aceite se ha colocado encima del agua. Tenemos miel, que es la más densa de todas, agua, que es menos densa que la miel y más densa que el aceite, y luego aceite. Vayamos ahora por la última sustancia y veamos lo que pasa. Alcohol.
¿Vieron lo que pasó? El alcohol se colocó encima de las demás sustancias. Eso significa que el alcohol es la menos densa de todas. Así es. Lo que acabamos de hacer aquí es una escala de densidades entre diferentes líquidos. Sin embargo, podemos llevar el experimento aún más allá y tú también puedes hacerlo en tu casa, preparando este experimento que es semáforo verde. Encima de la mesa tengo los siguientes elementos: clips, pedacitos de papel de aluminio y algodón. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a poner dentro de esta probeta graduada, tú puedes usar un vaso o una jarra en tu casa, estos elementos y vamos a tratar de averiguar cuáles son más densos que otros. Vamos a empezar con el clip. Vamos a ponerlo y tú tienes que hacer una hipótesis en tu casa de dónde va a quedar el clip. Presta mucha atención. Como ves, ha quedado debajo del agua y hasta el fondo de la miel también. Eso quiere decir que el clip, que es de metal, es más denso que todos estos líquidos. Ahora vamos a probar con un pedacito de papel de aluminio. El papel de aluminio también es metal, pero es más delgado y es bastante menos denso que el metal con el cual se hizo el clip. Como ves, se ha quedado flotando encima del alcohol. Ahora voy a tomar otro pedacito de papel de aluminio y lo voy a arrugar porque quiero comprobar si hay alguna diferencia entre el aluminio estirado y el aluminio hecho una bolita. No, ambos flotan. Eso quiere decir que este papel de aluminio es definitivamente menos denso que el alcohol. Y ahora voy a probar con una bolita de algodón. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La bolita de algodón se ha mojado con el alcohol y ha bajado, pero aún así se mantiene encima del nivel del aceite. Eso quiere decir que es más densa que el alcohol, pero es menos densa que el aceite. Prueba hacer este experimento en tu casa para descubrir acerca de todas las densidades de las sustancias que te rodean. Y así como hemos experimentado con distintas sustancias y sus densidades, podemos hacer lo mismo con gases. Mira el siguiente experimento. Si tienes ganas de seguir experimentando, tenemos una prueba más. Ya hemos hablado de cómo los líquidos, como el agua y el aceite, se colocan unos encima de otros por sus diferentes densidades. Flotan unos encima de otros, lo mismo que ocurre con los objetos que pusimos en la probeta. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los gases, que al igual que los líquidos, también son fluidos. Miren lo que tenemos acá. Esta es una probeta con un poco de agua tibia. Lo que vamos a hacer ahora es colocar dentro de esta probeta con agua tibia hielo seco, que es gas de dióxido de carbono que está congelado. Y lo vamos a poner en la probeta. Mira lo que ocurre con el gas. Al contacto con el agua caliente, el dióxido de carbono se sublima y sale de la probeta. Como ven, este gas tiene una particularidad. No se va hacia arriba, sino que se va hacia abajo. ¿Por qué pasará esto? ¿Estará pasando lo mismo que pasa con el agua y el aceite? Así es, el gas de dióxido de carbono que sale del hielo seco es más pesado que el aire que nos rodea. Fíjate lo que ocurre cuando levantamos la probeta y empezamos a echar el gas. Mira cómo cae directamente hacia abajo. El dióxido de carbono, que en realidad es invisible, porque esto blanco que vemos es el agua que encuentra en su camino, va directamente hacia abajo para colocarse debajo de todos los demás gases. Ahora miren lo que pasa si ponemos esta probeta debajo. Fíjate lo que pasa. El gas, como si fuera un líquido, ha llenado la probeta. Podemos ver aquí en el borde superior que se mueve, como si estuviera llena de agua. Y si nosotros echamos la probeta, también cae directamente hacia abajo para colocarse en la parte de abajo como el agua se colocó debajo del aceite, porque es más denso que todos los gases que nos rodean. Con esto que hemos aprendido, podemos hacer otro experimento más. ¿Quieres verlo? Hemos puesto hielo seco, es decir, gas de dióxido de carbono congelado, dentro de este acuario. Aunque no lo podemos ver, el hielo seco se ha venido sublimando, es decir, ha pasado de estado sólido de frente a estado gaseoso. Este gas, que es dióxido de carbono, ha venido llenando el acuario. No se ha salido porque el dióxido de carbono es más denso que el aire que tenemos alrededor. ¿Quieres que te lo demostremos?
Te lo podemos demostrar si soplamos burbujas de aire dentro del acuario. Mira. Como ves, en vez de caer hasta el fondo del tanque, las burbujas se quedan flotando a media altura. Eso ocurre porque a pesar de que no lo podemos ver, el fondo del tanque está lleno de un gas muy denso, dióxido de carbono que proviene del hielo seco. Las burbujas, que tienen aire que es menos denso, flotan encima de este océano invisible, como corchos flotando encima de la superficie del mar, y por eso no se van hasta el fondo. ¿Viste qué divertido es experimentar con las distintas densidades que tienen los gases? Pero recuerda que este es un experimento color rojo, es decir, que no lo puedes hacer en tu casa. Sin embargo, en el mundo hay muchos más experimentos y mucho más por aprender, porque tú eres un experimentor y el mundo es tu laboratorio. ¿Has visto todo lo que hemos aprendido acerca de las densidades y el agua y el aceite? Bueno, ahora te vamos a enseñar a hacer un experimento que puedes y debes hacer en tu casa porque es semáforo verde y que te va a permitir usar lo que hemos aprendido para sorprender a todo el mundo. Presta atención. Para hacer el experimento necesitas agua y aceite. Nosotros al agua le hemos puesto una gota de colorante azul. Tú puedes ponerle un poco de témpera para que se vea claramente. Consiste en lo siguiente. Mira lo que va a pasar. Hay que tomar un cartón y colocarlo encima del agua. Vamos a voltear el vaso con agua y vamos a colocarlo encima del vaso con aceite. Debes tratar que ambos vasos coincidan perfectamente. Ya está. Ahora, lo que vas a hacer es retirar el cartón con mucho cuidado y hay que observar qué es lo que ocurre con el aceite y el agua. Si has prestado atención a los experimentos anteriores, estoy seguro de que tienes una muy buena idea. ¿Has visto todo lo que puedes aprender en tan solo una hora? Bien, entonces acá vamos a continuar con la explicación. Ya hemos visto lo que corresponde a la parte de lo que corresponde a la parte de densidad. Ahora vamos a continuar viendo otro concepto que es sumamente importante y que se habló en los fluidos y era la presión. Fíjate, ¿sí? La presión. Entonces, para nosotros va a ser muy importante el hecho de conocer la presión que se presenta aquí en los fluidos, ¿cierto? Entonces voy a compartirla para poder ver lo siguiente. Mira, veamos esta situación. Cuando hemos ido a la playa, habremos notado que nos hundimos un poco, ¿cierto? Y nos hundimos un poco más cuando vamos precisamente sin zapatos o sin sandalias, ¿no? Entonces ahí nos hundimos un poquito más. Cuando usamos las sandalias, pues este hundimiento no es tan notorio, ¿no? Existe, sí, pero es tan notorio. Y algo similar ocurre cuando las personas se desplazan en la nieve, ¿no? También tienden a hundirse en la nieve y por eso es que utilizan cierto tipo de dispositivos en los zapatos para evitar el hundimiento, ¿no? Y algunos que quieren desplazarse un poco más rápido, pues utilizan unos esquís. Pues bien, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos hundimos en estas sustancias, ¿no? En arena, en nieve. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para poder explicarse bien respecto de esto, vamos a ver lo siguiente. Tenemos un pedazo de madera y a esta madera nosotros le vamos a ubicar un tornillo y un clavo, ¿no? Y vamos a querer pues hundir ambos, ¿no? Y para eso les doy un martillazo al clavo y al tornillo. Mira. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué el clavo se hunde y el tornillo no? Muchos al toque responden, porque está puntiagudo, pues, ¿no? Claro, y es cierto, ¿no? El hecho de que el clavo sea puntiagudo ayuda, facilita a que se pueda hundir, ¿no? En la madera. Todo lo contrario con el tornillo, ¿no?
como no tiene punta, entonces pues no le permite un hundimiento. Ahora veamos esta situación. Yo voy a soltar un objeto, el mismo objeto, un lapicero, en dos posiciones diferentes, ¿no? En la posición A y en la posición B. Mira, lo voy a soltar sobre un recipiente que contiene agua, y entonces en esas posiciones suelto el lapicero. ¿Qué ocurre? ¿Hasta dónde se hundirá ese lapicero? ¿En qué posición se hundirá más? Esa es la pregunta. Entonces, al soltarlo, vamos a notar que precisamente la primera situación, es decir, cuando suelto al cuerpo de manera vertical, pues ahí se hunde más. ¿Por qué pasa esto? Entonces, mira, si nosotros analizamos, vamos a ver que en ambos cuerpos actúa la fuerza de gravedad, ¿sí? En ambos. Y esta fuerza de gravedad que actúa en ambos cuerpos, pues cuando choca con la superficie del líquido, que en este caso es agua, vamos a notar algo importante, ¿no? El área donde está chocando, donde está interactuando esa fuerza, ¿no? Ese cuerpo. Notamos que cuando está de manera vertical, pues el área de contacto es reducido, es pequeña. En cambio, cuando está de manera horizontal o echado, como quieras denominarlo, pues el área es mayor. Entonces, mira, cuando el área es pequeña, se hunde más. Y cuando el área es más grande, pues se hunde menos. Esto que nosotros estamos viendo aquí es importante porque me permite entender este concepto de lo que es la presión, ¿no? Entonces podemos concluir acá lo siguiente, ¿no? Podemos concluir. A menor área de contacto existe un mayor hundimiento. Y al revés, ¿no? A mayor área de contacto, pues existe un menor hundimiento. Mira. Menos área de contacto, más hundimiento. Más área de contacto, menos hundimiento. Entonces eso me permite explicar por qué las personas en la nieve usan esquíes, ¿no? Porque hacen que el área de contacto sea mayor y evita que se hundan, ¿no? Esto lo observamos, por ejemplo, cuando vemos en la playa, ¿no? Estas motos que usan, en este caso los salvavidas, ¿no? Que son cuatrimotos, ¿no? Las llantas que tienen esas son bastante anchas, ¿no? ¿Por qué? Porque como no se quiere el hundimiento, lo que se hace es que precisamente ampliar esa zona de contacto, ¿sí? Es lo que se hace. Pues bien, entonces ahora estamos entendiendo un poco y eso permite pues precisamente el saber que cuando es puntiagudo, pues precisamente existe una menor área de contacto y existe un mayor hundimiento. Es por eso que las agujas, ¿no? Los clavos, tachuelas, ¿no? Las tachuelas, y diferentes aparatos o diferentes cuerpos que son puntiagudos, pues entran rápidamente, ¿no? Las agujas también, ¿sí? Entonces, mira, y cuando no son puntiagudos, pues no se hunden de la misma forma, ¿sí? Eso es importante. Veamos entonces ahora también este experimento que me habla precisamente sobre la presión, mira, ¿sí? Este es un programa argentino, ya no es peruano, es un programa argentino que nos habla sobre la ciencia de la presión, fíjate tú. Importantísimo. A ver, observemos. Un taco de calzado masculino. Efectivamente, el ejemplo ya resulta un poco repetitivo, pero es válido al fin. Milibares, atmósferas o pascales, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de algún dialecto completamente desconocido en la cultura occidental, doctor. No, para nada. Estamos hablando de presión. Porque todas esas son formas de medirla. ¿Pero qué es la presión? Y la presión es tener que entender todo lo que usted dice permanentemente, doctor. Pero por favor, no sea tan impertinente, ¿quiere? Una primera aproximación es que una fuerza se reparte en la superficie sobre la cual actúa. La presión mide este reparto y se define como la fuerza aplicada perpendicularmente sobre cada unidad de superficie. O sea, doctor, que una fuerza aplicada sobre una superficie pequeña ejerce mayor presión que sobre una superficie más grande. Exacto. Cada vez que un objeto ejerce una fuerza sobre otro por algún tipo de contacto, estará ejerciendo una presión. Es como cuando las mujeres van al campo con esos coquetos taquitos largos y quedan clavadas en la tierra, ¿no? Que
no puede salir. Precisamente, al ser una superficie muy pequeña, estará ejerciendo una gran presión. Nosotros, por el solo hecho de estar parados, ejercemos una presión sobre el piso. Y también el aire ejerce una presión sobre nosotros, nos presiona. Hoy vamos a ver cómo actúa la presión y lo vamos a hacer a través de una serie de experiencias. Y como siempre, doctor, con la invaluable colaboración de estos dos servidores. Por supuesto. Me lo temía, ¿eh? Me lo temía. La ciencia de la presión. ¿Por qué el clavo clava? ¿Por qué el martillo clava el clavo? ¿Por qué puedo clavar un clavo en la pared? Parece que el doctor está en la etapa de los porqués, ¿eh? Pero por favor, haga un poco de silencio, aunque sea una vez. Antes de responder, vamos a realizar una experiencia previa. Señor de allá, le pido que presione sobre el pecho del señor de acá con la punta del dedo. Sí, cómo no. ¡Ay! Eso duele, ¿qué hace? No sé, él me obligó. ¿Qué está diciendo? Tranquilos, tranquilos. Efectivamente, el dolor del señor de acá era muy intenso. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora le pidiera al señor de allá que presionara con la misma fuerza, pero en lugar de hacerlo con el dedo, lo hiciera con toda la palma de la mano? Doctor, quizá no sea necesario que lo sepamos hoy mismo. Podríamos hacerlo en otra oportunidad que seguramente nos faltará. Señor de allá, proceda. ¿Cómo no, doctor? ¿Y qué pasó? No, nada, absolutamente nada. Así es. ¿Por qué? Y dale con los porqués. En el primer caso, al aplicar la fuerza con su dedo, lo hizo sobre una superficie muy pequeña, por lo tanto se ejerció una gran presión. O sea que en la segunda oportunidad aplicó la misma fuerza sobre una superficie más grande y la presión entonces fue menor. Efectivamente, por eso decimos que la fuerza es la presión multiplicada por el área sobre la cual se aplica. Claro, es como el caso de las mujeres y los taquitos que hablábamos anteriormente, que quedaban enterrados ahí en la tierra. Es así, pero ahora le pido por favor, señor de allá, que clave un clavo. ¿Cómo no? Yo soy un carpintero aficionado, así que esto me va a resultar muy sencillo. Mire. Muy bien. ¿Qué le pareció? Ahora le pido que repita la operación, pero con el clavo con la cabeza hacia abajo. ¿Con la cabeza para abajo? Un clavo invertido. Esto va en contra del decálogo de buen carpintero, doctor. Le pido que al menos lo intente, es en favor de la ciencia. Bueno, lo intentamos, pero... No, pero esto es imposible. No, este invento del clavo invertido no va a andar, doctor. Así es, no se puede. En el primer caso, está ejerciendo la fuerza sobre una superficie mínima, que es la punta del clavo, con lo cual la presión es máxima. En el segundo caso, la superficie es mucho mayor en la cabeza del clavo, con lo cual la presión no es suficiente. Claro. Sería como la diferencia que hay entre un taco de calzado femenino y un taco de calzado masculino. Efectivamente, el ejemplo ya resulta un poco repetitivo, pero es válido al fin. No, este hombre ya no sabe qué inventar con el tema este del clavo invertido. Es cualquier cosa. Para esta experiencia le voy a pedir al señor de acá que ponga un poco de agua en esta lata de aluminio. Cómo no, doctor. Paso número 1, procedo a introducir agua en la lata de aluminio. Muy bien. Como segundo paso le pido al señor de allá que encienda el mechero. ¿Cómo no? Y al señor de acá que tome la lata con la pinza y la acerque a la llama. Doctor, ¿este vendría a ser el paso número 2 o el paso número 3? El número de pasos es absolutamente irrelevante para la experiencia, así que por favor continúe. Bueno, doctor, en tal caso podemos rotular esto como el paso número 2 bis. Lo que vamos a ver en unos instantes es que comienza a salir vapor de la lata. En ese momento, usted, señor de acá, debe dar vuelta a la lata y sumergirla rápidamente en el agua helada. Muy bien. Ahí está. Está saliendo vaporcito. Ahora debería sumergir la lata en el agua. ¡Ah, la pelota! Por favor, vuelvan. Este ruido era el esperado para la experiencia. Sí, esperado por usted. Yo me pegué el julepe del siglo. Doctor, le pido disculpas por este exabrupto, pero francamente mi instinto de supervivencia superó al de mi compromiso con la ciencia. Está disculpado. ¿Procedo a sacar la lata del recipiente transparente? Sí, por supuesto, la experiencia ya terminó. Muy bien. Doctor, en este caso, ¿este vendría a ser el paso número 4 o el paso número 5? Entiendo, el paso número 4, doctor. Ustedes se preguntarán qué es lo que pasó aquí. Eso, doctor. ¿Qué pasó aquí? La ciencia tiene que dar respuestas. Al calentar la lata, el agua que contenía se evaporó, o sea, pasó al estado gaseoso, ocupando todo el recipiente y desplazando al aire que contenía originalmente.
Qué patotera el agua, ¿eh? Qué patotera, ¿no? Por echar al aire que estaba ahí adentro, tranquilito, sin molestar a nadie. Al enfriar la lata, el agua volvió al estado líquido, que ocupa mucho menos espacio. Ah, por eso la lata se arrugó repentinamente, es como que quedó vacía. Efectivamente, en condiciones normales, el aire de la lata y el de afuera ejercen una presión que se iguala en ambos sentidos. Pero al desaparecer el aire de adentro, el aire de afuera ejerce una gran presión sobre las paredes de la lata. Y la lata colapsa, doctor. Así es. Y el estruendo vendría a ser un efecto especial. No, al haber una diferencia de presión que ocurre muy rápidamente, se produce ese ruido. Pobre la latita. No somos nada, ¿eh? No somos nada. Señores, por favor, dejen de jugar y pueden devolver los elementos de trabajo a la mesa. Sí, doctor, disculpe. Para esta experiencia le pido, por favor, señor de allá, que tome la botella por el pico. ¿Cómo no? De manera que el señor de acá pueda poner el globo de la parte de adentro hacia afuera. Le sugiero este globo. ¿Este? Muy bien. Sí, me gusta el rojo. Y ahora acomódenlo en el pico. Y acá, mágicamente... Perfectamente. Ahora, por favor, anúdenlo en el pico de la botella. Mientras tanto, señor de allá, le pido que tome otro globo y lo recorte de manera a tener un globo más redondo con una boca más ancha. Muy bien, ahora este segundo globo le pido que lo acomode en el corte que hicimos originalmente en la botella. Bien. Como si fuera una tapa. Finalmente les pido que sujeten bien esta tapa con la cinta adhesiva que tenemos aquí. Y ahora, si me permite... Lo están realizando correctamente. Aquí está, qué bonito, ¿eh? Mire qué bien me quedó. Perfecto, señor de allá. Ahora le voy a pedir que tire del globo que está en la base de la botella. Muy bien. Doctor, no sé si usted ve lo mismo que yo, pero el globo que está en el pico de la botella se infla de manera amenazante y enigmática. Efectivamente, pero ahora, señor de allá, empuje del globo que está en la base. Uy, se desinfla. Ujú. Ah, mira, se quiere escapar incluso. Exacto, y de esta manera, por otro lado, respiramos. ¿Qué? ¿Con globos y con botellas respiramos? Doctor, ¿usted infiere que este artefacto representa de alguna manera el aparato respiratorio? Infiero eso y mucho más. El globo que está en el pico representa a los pulmones, el globo que está en la base representa el diafragma y el espacio en el medio sería la caja torácica. Ah, qué maravilla que es el cuerpo humano, doctor, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que la respiración es un hecho involuntario. No andamos por ahí pensando inhalo, exhalo, deme 2 kilos de manzanas, inhalo, exhalo, etc. Mire, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, 2 kilos de manzanas, inhalo, exhalo. Qué divertido es esto. Doctor, ¿estamos nuevamente ante un juego de presiones entonces? Así es, cuando el diafragma se contrae, disminuye la presión en la caja torácica y se genera una diferencia de presión negativa entre los pulmones y el exterior. Por lo tanto, el aire tiende a entrar a los pulmones. Inhalo, exhalo. Doctor, ¿cuál sería el proceso inverso? Cuando el diafragma se relaja, empuja sobre los pulmones aumentando la presión. Esto genera que el aire, o lo que sea que haya dentro de los pulmones, salga hacia el exterior. Inhalo, exhalo. Batata 2 kilos por 6 pesos. Inhalo, exhalo. Señor de acá, le pido que por favor mezcle 2 medidas de almidón de maíz con 1 medida de agua. ¿Cómo no, doctor? Procedo inmediatamente para la siguiente experiencia. Vamos a poner las 2 medidas. Muy bien. ¿Y el agua? Y ahora procedemos con el agua. Perfectamente. Una vez que la mezcla esté preparada, le voy a pedir al señor de allá que introduzca su mano en la misma. Quedan algunos grumitos por ahí. ¿Estamos listos? Yo creo que sí. Le pido entonces, señor de allá, que introduzca su mano en la mezcla. ¿Cómo no, doctor? Ay, se me hunden los dedos. Parecen arenas movedizas esto, ¿eh? Ahora le voy a pedir, señor de allá, que le pegue a la mezcla. Que le pegue, pero ¿qué? ¿Se portó mal? ¿Por qué le tengo que pegar? No, nada de eso. Por favor, proceda. Pero esto va a salpicar, ¿eh? No se preocupe, la experiencia está controlada. Bueno, si usted lo dice. Epa. Más fuerte. Muy bien. Qué interesante es esto. Continuemos. Señor de allá, le pido que tome un trozo de la mezcla entre sus manos y apriete fuertemente. ¿Cómo no? Y ahora puede amasarlo como si fuera una bolita. Muy bien, se solidifica, ¿verdad? Sí, se va Ahora solidificando. déjelo sobre la palma de su mano. Fíjese. Curioso, ¿verdad? Sí, la verdad. Ustedes se preguntarán por qué sucede esto. Sí.
El almidón de maíz contiene partículas muy pequeñas, de alrededor de 0,01 milímetros de diámetro. Por entre estas partículas, el agua puede meterse y las lubrica. De esta manera se vuelve una mezcla que puede fluir, un fluido. Sí, pero ¿por qué cuando lo amaso queda sólido y cuando lo suelto se desvanece? Al aplicar una buena fuerza sobre estas partículas, se traban ya que tienen forma irregular y aumenta mucho la viscosidad. A este tipo de fluidos que modifican la viscosidad en función del esfuerzo al cual se los somete, se los denomina fluidos no newtonianos. No newtoniano, seguro que hay fluidos sí newtonianos. Bueno, casi. El agua no modifica su viscosidad por el esfuerzo, aunque sí puede hacerlo por otros factores como la temperatura. A este tipo de fluidos se los denomina fluidos newtonianos. Doctor, esta experiencia me ha resultado francamente fascinante, por lo cual me parece oportuno proponer... ¿La redoblona? La redoblona. La redoblona, no sé. Bueno, está bien, diviértanse un poco. Está bien. Bueno, veo que verdaderamente han hecho la redoblona esta vez. ¿Mantuvieron la proporción adecuada? Sí. 2 medidas de almidón de maíz por 1 medida de agua. ¿Y está bien mezclado? Veamos. Sí, está en su punto justo, doctor, ¿eh? Entonces habrá que aplicarle presión. ¿Cómo? Bueno, no sé si han visto, estamos preparados como para la ciencia del salto. Ah, esta es la parte que a mí más me gusta. La ciencia empata. Sí. Bueno, ¿listos? Bueno. Sí, vamos. Empecemos. ¿Quién va primero? Pri. Adelante. Muy bien. Maravilloso. Señor de acá. Es necesario... Por supuesto. permiso, ¿eh? Sí, lo agarro cualquier cosa. Maravilloso. Y ahora usted, doctor. Sí, en realidad ya estaba preparado. Corresponde, Permiso, vamos. No se niegue. Maravilloso. Experiencia concluida exitosamente. No. Ahora seguimos saltando. ¿Otra vez? Otra vez. Señor de allá. Pues bien, entonces aquí hemos visto lo que corresponde a la parte de presión, fíjate, ¿no? Muy importante lo que corresponde a este concepto de presión. Y así que, mira, la presión, entonces estamos viendo que se presenta en diferentes aspectos, ¿cierto? Y vamos a notar que también, por ejemplo, aquí, cuando este futbolista patea el balón, ¿sí? Observa la curva impresionante que da ese balón, ¿no? Para lograr ese gol impresionante. Pues bien, esto se logra gracias a la presión, aunque te parezca mentira. Existe una diferencia de presión que se da producto de el efecto que le dio el futbolista, ¿no? Hace girar el balón, y al hacer girar el balón por un lado, pues se va a tener menos presión que por el otro, ¿no? Producto del giro que da. Y esto hace que al tener en un lado menos presión, pues se curve. Y es lo que precisamente se logra con esto. Bueno, este es conocido como el efecto Magnus, ¿sí? Muy bien. Pero bueno, hablemos de lo que es la presión, ahora sí. Mira, la presión en términos generales va a ser lo siguiente, ¿no? Una magnitud física que mide el efecto que genera una fuerza cuando actúa de forma perpendicular sobre un área. Ojo, magnitud física que mide el efecto que genera una fuerza al actuar de forma perpendicular sobre un área. Entonces, mira, yo tengo ahí esa fuerza, pero así como está, no ejerce una presión directamente esa fuerza, ¿no? Sino lo que tengo que hacer es descomponer, ¿sí? Voy a descomponer a esa fuerza y la componente vertical, la que va de frente hacia, en este caso, hacia el cuerpo, esa es la que realiza presión. En consecuencia, la presión va a ser la fuerza normal o la fuerza perpendicular sobre el área determinada, ¿no? Eso nos da una unidad nueva que es el Pascal, ¿no? El Pascal es la medida del Newton sobre metro cuadrado, ¿no? El Pascal es una unidad bastante importante que nosotros tendríamos que tener en cuenta. A ver, fíjate aquí, tenemos aquí una fuerza, la figura se muestra una fuerza vertical de magnitud 10 newton que actúa sobre una superficie de área 25 centímetros por 10 a la menos 4, ¿sí? 25 por 10 a la menos 4. ¿Qué me está preguntando? Que haya la presión ejercida sobre la superficie inclinada. Entonces, mira, tenemos que ver que la fuerza está actuando de este modo así. Entonces, esa fuerza ejerce una presión
Y al ejercer una presión, pues yo tengo que descomponer a esa fuerza, ¿no? Y esta componente vertical, ¿no? Y esta componente, perdón, esta componente que es perpendicular al área de contacto, es la que ejerce presión. Entonces, si la fuerza es de 10 newton, esa componente es de 5 newton, ¿no? Y con 5 newton, pues logro sacar la presión, que sería, en este caso, reemplazando 5 sobre 25 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto nos sale eso? 2000 pascales, fíjate. 2000 pascales. Entonces, es importante para nosotros esto de determinar la presión. Mira, ahora vamos a ver lo que es la presión al interior de líquidos. Esa presión que se logra al interior de los líquidos se denomina presión hidrostática. La presión hidrostática nosotros la vamos a medir desde la superficie del líquido hacia abajo, ¿no? En este caso con una profundidad h. La presión se calcula de la siguiente manera, la presión hidrostática, quiero decir, sería la densidad de líquido multiplicado por la gravedad y todo eso por la profundidad, ¿sí? Densidad de líquido, gravedad y profundidad. Es importante notar lo siguiente, ¿no? Que en la medida que esta profundidad aumenta, a mayor profundidad, la presión hidrostática también aumenta, ¿no? Es que es directamente proporcional a la profundidad, ¿no? Que algunos llaman altura, ¿no? Pero ojo, está medido desde la superficie hacia el punto, ¿no? Entonces, esto es importante. A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Vamos a ver un principio que es fundamental, que es conocido como el principio de los vasos comunicantes. Mira, me dice lo siguiente, yo voy a tener un recipiente y en ese recipiente voy a echar un líquido, ¿no? Se vierte un líquido. Entonces echo el líquido, fíjate, y se llena. Lo que voy a notar es que si echo por un lado, este líquido va, porque están unidos por la base, va hacia el otro vaso, ¿no? O hacia la otra parte del recipiente y llegan al mismo nivel. Mira, eso es importante recordar. El nivel de líquido es el mismo en todas las ramas de este dispositivo. Aún, fíjate, cuando los dispositivos fueran diferentes, como lo que se muestra acá en el GIF. Tengo un recipiente, ¿no? Que es completamente diferente al otro. Sin embargo, no importa la forma del recipiente. Lo que interesa es que siempre llegan al mismo nivel. Por ejemplo, ahí se empieza a llenar, y en ambos recipientes se llega al mismo nivel. Ya. Entonces veamos aquí algo un poquito más, más visible para poder comprender esto de los vasos comunicantes. Mira, tenemos acá diferentes tipos de superficies unidos en su base. Todos estos son vasos comunicantes. Voy a ubicar diferentes puntos. Por ejemplo, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, que están sobre una misma recta, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a notar? Como debido a que la profundidad a la cual se encuentran estos puntos es la misma, ¿sí? No interesando la forma que tenga el recipiente, entonces esta recta es conocida como la recta isóbara. ¿Qué significa una recta isóbara? Una recta donde las presiones son iguales, son idénticas, ¿sí? Entonces la presión de A es igual a la de B, igual a la de C, igual a la presión en D y finalmente igual a la presión en E. Fíjate, no importando el tipo de recipiente, la forma del recipiente, sino más bien solamente la profundidad. Ahora bien, esto resulta un dato curioso cuando se trata de solamente un líquido, ¿no? Lo que generalmente nosotros vamos a querer es esta situación, mira, 2 o más líquidos. Entonces acá tengo un líquido celeste y un líquido amarillo. Si yo quiero lograr que la presión sea igual, yo tengo que darme cuenta de lo siguiente, ¿no? Si yo trazo una recta, digamos por este punto, así de esta recta, voy a notar que en el punto A y en el punto B las presiones no son iguales, ¿no? Entonces esa recta no es una recta isóbara, porque la presión en A y la presión en B es completamente diferente. Ahora, lo que voy a hacer más bien es identificar una interfase. ¿Qué es una interfase? Una interfase es la frontera que existe entre dos sustancias, ¿no? Por ejemplo, aquí está el aire y la sustancia celeste. Aquí estará la sustancia amarilla con la sustancia celeste. Están separados por esa línea es la interfase. Y finalmente esta línea que separa, en este caso, al aire de la sustancia amarilla.
Pues bien, esas son las interfaces. Entonces voy a identificar cuáles son las interfaces y por la interfase más baja, por ahí voy a trazar precisamente la recta que quiero. Por ahí trazo la recta, fíjate, ¿no? Entonces me olvido de las otras, ¿no? De los otros puntos y logro identificar que acá el líquido que está por la parte baja de esa línea, pues es el mismo, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir que las presiones acá son idénticas, ¿no? Y a esta recta se le denomina la recta isóbara. ¿Está bien? Esa será la recta isóbara. Esto es muy importante porque en los ejercicios, en los problemas, generalmente plantean eso, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Pues que la presión en C y la presión en D es lo mismo. Ojo, cuando hablo de la presión en C, me estoy refiriendo a todo lo que está aplastando ese punto, ¿no? Y lo está aplastando, pues en este caso, el aire, pero también el líquido celeste. Y en el punto D está aplastando el aire, pero también el líquido amarillo, mira. Entonces, eso es importante recordarlo. Ahora, igualamos las presiones hidrostáticas en este caso, y ahí voy a considerar la columna, en este caso de líquido celeste, y también la columna de líquido amarillo, ¿no? ¿Sí? Para poder determinar bien este concepto de que las presiones, en este caso, son iguales, ¿no? A ver, principio de Pascal, pero creo que hasta ahí es suficiente. Pues bien, mira, entonces para nosotros va a ser importantísimo, ¿sí? El hecho de explicar estos conceptos y bueno, vamos a tener que continuar en una próxima clase respecto de eso, porque acá no termina. Hay dos principios más que todavía faltan referirnos, ¿no? Que faltan explicarlos, que es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, ¿no? Pero creo que con esto es suficiente para poder entender primero lo que es un fluido, las características que tiene este fluido. También es importante ver lo que es la densidad, lo que es la presión hidrostática y finalmente el principio de los vasos comunicantes, ¿sí? Entonces nos quedaríamos ahí y resolveríamos algunos de los problemas que están planteados en el libro.